aquí en El Salvador. Agradecemos nuevamente su interés en este tema y vamos a profundizar en unos aspectos desde la perspectiva docente de la comunidad educativa, y para ello paso la palabra a Luz del Carmen Galdames y también a Rubén Merino, quienes van a moderar este evento. Muchas gracias por su sintonía. Muchas gracias, Paulín, por la introducción a este importante webinar que estamos desarrollando en esta tarde. Como les comentaba, Paulín, ha sido una iniciativa de un grupo de graduados de la maestría, y para desarrollar este webinar nos acompañan nuestros colegas panelistas que van a estar a cargo de cada uno de los temas que en esta tarde queremos reflexionar. Nos acompaña Ana María Barquero. Ella es profesora y licenciada en educación con especialidad en matemáticas. Ella se desempeña como docente universitaria e investigadora. Y en esta tarde ella nos va a contextualizar un poco sobre la situación socioeducativa en el marco del COVID-19. También nos acompaña Ricardo Hernández Pereira. Él es profesor y licenciado en educación con especialidad en lenguaje y literatura. Se desempeña como docente e investigador educativo y nos va a compartir reflexiones acerca de los retos en la escuela pública a partir de su experiencia. Muchas gracias. Muchas gracias. Es un gusto. También nos acompaña Erika Mestizo. Ella es licenciada en psicología con especialidad en consejería escolar. Se desempeña como docente universitaria y consejera escolar y también en el campo de la investigación educativa. Ella nos compartirá sus experiencias y sus reflexiones sobre los retos en la escuela privada. Muy buenas tardes a todos. Y finalmente también estará con nosotros Mauricio Manzano. Él es licenciado en filosofía, teología y sociología de las religiones. Él se desempeña como investigador educativo y escritor. Y él nos va a compartir los retos en educación superior desde su experiencia. También queremos agradecer al licenciado Hugo Lima por estarnos apoyando en este espacio de reflexión, y agradecer a los panelistas el trabajo que han desarrollado para compartir esta tarde. Y le doy paso a Rubén Merino. Él también es profesor y licenciado en letras, y en esta tarde va a estar acompañándome en la moderación de este evento. Adelante, Rubén. Muy buenas tardes a todos y a todas. Estamos acá para trabajar y analizar un poco la situación de la educación en todo el país, a nivel público y privado, y reflexionar sobre estos retos y desafíos que se están enfrentando en la actualidad con esta pandemia. En esta ocasión, en este evento que tenemos ahora, tenemos unos objetivos que vamos a llevar a cabo, ¿verdad?, con la reflexión y la presentación que nos van a hacer los panelistas. Y en primer lugar, tenemos como objetivo exponer el contexto socioeducativo de El Salvador en momentos de la pandemia COVID. En segundo lugar, tenemos como objetivo presentar los retos y desafíos a los que se están enfrentando los docentes del sistema público y privado a nivel de educación básica y educación superior, para continuar con la atención educativa en época de pandemia. Luego tenemos como tercer objetivo compartir información útil y relevante sobre las principales herramientas educativas que el MINED ha puesto a disposición de los docentes, estudiantes y la comunidad educativa en general, para atender, por supuesto, las necesidades que se están presentando a nivel educativo con motivo de esta pandemia. Así que estos son los tres objetivos que se han planteado. Y vamos a dar paso a continuación ya a la participación de nuestros panelistas. En primer lugar,
nos va a compartir esta contextualización socioeducativa la maestra Ana María Barquer. Adelante, Ana María. Bien, buenas tardes a todos. Un placer estar con ustedes y poder compartir en esta primera de una serie de webinar que vamos a estar llevando a cabo sobre temas educativos. En esta primera webinar que estamos hablando sobre los retos y desafíos de la comunidad educativa en este tiempo de pandemia, quiero comenzar haciendo una contextualización del entorno socioeducativo de El Salvador. En primer lugar, algunos indicadores importantes que es de retomar, por ejemplo, en el caso del hacinamiento en los hogares, tenemos que a nivel de El Salvador, el 57% de los hogares viven en condiciones de hacinamiento, también agravándose esto sobre todo en la zona rural, un 68%, y en la zona urbana, un 31%. En cuanto a la parte de hogares que cuentan con un servicio eléctrico, tenemos que a nivel nacional, en el área rural, tenemos un 78% y a nivel del área urbana un 92%. De la misma forma, es importante mencionar el número de hogares que cuentan con televisión, que son el 88%. También tenemos el número de hogares que en porcentaje cuentan con una computadora, que llegan apenas al 18%. Y también es importante denotar que 93 de cada 100 hogares tienen capacidad de comunicación a través de un teléfono celular. Ahora bien, entre otros indicadores que también podemos mencionar según la encuesta de hogares de propósitos múltiples del 2018, tenemos la inasistencia escolar, que se ubica en un 10.5%, el rezago educativo un 2.3%, tenemos también que el 15.4% de los estudiantes han tenido un cuidado temprano inadecuado y el 77.5% de los adultos tienen o poseen baja educación. En este punto es importante también denotar que los estudiantes en su mayoría no poseen conexión a Internet. Tenemos que a nivel de estudiantes de educación básica, solo el 44% poseen acceso a Internet. Esta situación va mejorando a nivel que el nivel educativo del estudiante aumenta. Por ejemplo, a nivel de bachillerato, los estudiantes que están en este nivel, el 80% tiene acceso a Internet, y a nivel de educación superior ya llegamos a un 94% de los estudiantes. Bien, en ese marco es en el que nos comienza la pandemia, ¿verdad? El cual a partir del 11 de marzo el Ministerio de Educación suspende las clases en El Salvador y pone en marcha el Plan de Continuidad Educativa, el cual está fundamentado en 4 ejes primordiales. Primero, la prevención e información sobre la pandemia, la continuidad educativa, que vamos a ir viendo a lo largo de la webinar cómo se ha llevado a cabo, la transición acelerada de la que todos fuimos objetos para llegar a una digitalización de la educación, y la inclusión y diversidad pedagógica, esto con el objetivo de no agrandar las brechas de desigualdad social y educativa que hasta el momento tenemos. Bien, en primer lugar es importante recalcar que este plan está forjado en base a 3 fases. La primera de ellas fue la de contención de la emergencia, la cual estuvo desarrollándose desde el 11 de marzo hasta el 14 de abril. En ella, los directores y docentes de los centros educativos públicos y privados elaboraron guías de trabajo para apoyar la formación de los estudiantes, contando con el apoyo siempre de los padres de familia. Entre las acciones específicas que se llevaron a cabo podemos mencionar el despliegue de iniciativas y procesos de planificación de los centros educativos para dar paso siempre a la continuidad educativa.
También la apertura del sitio web ante la emergencia del Ministerio de Educación. La constitución de equipos de especialistas para el diseño de materiales tanto en físico como a nivel virtual. Y la habilitación de centro de llamadas. Bien, aparte de esto, también es importante mencionar que en esta fase se buscó identificar y poder promover prácticas educativas exitosas. Bien, luego tenemos la fase que se conoce como de transición hacia la integración de diversas plataformas para la continuidad del currículum. Esta se llevó a cabo desde el 14 de abril hasta el 15 de mayo. Justamente involucró la transición del trabajo con las guías hacia la integración de diversas plataformas para dar paso siempre a la continuidad del currículum. El Mineducid continuó apoyando las orientaciones tanto para padres de familia como para docentes y también dotando al estudiantado con material educativo y las guías impresas. Y también a partir de diversas plataformas. Entre las acciones específicas encontramos materiales para fortalecer la planificación de los centros educativos, la introducción de otras plataformas como en este caso televisión educativa y radio, la definición de la plataforma virtual de Google Classroom, la cual comenzó a trabajarse en la formación con los docentes desde el 14 de abril, y la estrategia de distribución de materiales en el territorio para atender a estudiantes que no poseen acceso a Internet. Es importante en esta fase recalcar también que se dio difusión de actividades de tipo no académicas para el desarrollo físico y socioemocional del estudiantado. Bien, tenemos por último la fase 3 de digitalización de la educación, la cual corresponde desde el 15 de mayo hasta el cierre del año escolar. Esta fase busca formar a los docentes en el uso de la plataforma de Google Classroom para que pueda darse siempre la continuidad educativa a través de diversos medios. Medios de apoyo educativo, en este momento ya tenemos el uso de televisión, radio, guías impresas, el sitio web y también la plataforma de educación virtual. Entre las acciones específicas, la dotación de equipo tecnológico y conectividad para aquellos estudiantes y docentes que no tenían acceso a ello. La digitalización de la educación a través de la plataforma, formación docente priorizando el fortalecimiento en las competencias tecnológicas y la redefinición de los procesos de evaluación. También es importante mencionar en esta fase la priorización que se está dando al currículum nacional, sobre todo aquellos contenidos basados en competencias. Bien, podemos observar también algunos de los materiales que podemos encontrar en la página web, siempre recordando la definición del currículum debido a la emergencia, centrado en el desarrollo de competencias y situaciones de aprendizaje. Podemos ver también orientaciones, como ya lo mencionaba, para padres de familia y para docentes, y también el horario de transmisión de la franja de Aprendamos en Casa. También los diferentes espacios para que los estudiantes, cada uno según su nivel educativo, pueda ingresar a las guías de trabajo donde se encuentra información teórica y práctica, así como ejemplos para el desarrollo de las diferentes competencias. Por supuesto, hay recursos complementarios como tutoriales y prácticas en áreas como matemática, física y química. También el uso de la plataforma de Google Classroom, donde los docentes pueden comunicarse con sus estudiantes y pueden también tener acceso a diferentes archivos y pueden también evaluar de manera formativa y sumativa. Aquí podemos observar también un área para autoevaluación del estudiantado. Entonces, eso es lo que podemos encontrar a primera vista entre las actividades que está desarrollando el Ministerio de Educación actualmente ante esta pandemia. Gracias. Muchas gracias, Ana María. Una amplia contextualización de la situación que estamos viviendo a nivel educativo en nuestro país.
Para continuar, damos paso a Ricardo Hernández y él pues nos va a reflexionar un poco sobre los retos en la escuela pública a partir de las experiencias que él tiene en su trabajo. Adelante, Ricardo, por favor. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bien, buenas tardes, Ricardo, adelante. Bien, muchas gracias y qué bueno que podamos platicar siempre sobre educación y máxime si es en esta situación, que es una situación difícil que estamos pasando. Como ya mencionaba Luz, voy a hablar un poco acerca de la experiencia en el sector educativo. Ya Ana María acaba de hacer una pequeña contextualización de cómo nos encontramos en este momento, ¿no? Y bueno, sabemos que no es difícil para ninguno de los actores educativos esto que estamos haciendo, pues que es educar desde una crisis, educar desde una situación que sabemos que es difícil, que sabemos que muchas personas, pues es difícil y que no es nada fácil seguir con los procesos cotidianos. Bueno, voy a continuación a presentar mi pantalla. Estoy desde un dispositivo celular, pero creo que se logra ver bien, ¿no? Se logra, Ricardo, perfecto. Muy bien, gracias. Bueno, sabemos que a partir del 11 de marzo pues, se decretó una suspensión y en el sector público más de 5,000 centros educativos cerraron sus puertas para la educación y pues obviamente se quedan más de 1.2 millones de estudiantes que comienzan a tener otro tipo de formación en su casa a distancia, algunos en línea, y también alrededor de 40,000 profesores del sector público pues se ven en el enorme desafío de dar continuidad a los aprendizajes de sus estudiantes a través de diferentes canales, es lo que vamos a platicar ahora, ¿no? Ya lo mencionaba también Ana María, el Ministerio de Educación, a través de las circulares 8, 9 y 10, nos presentaron la estrategia, que es la estrategia de continuidad educativa, y la priorización era prevenir, informar, dar una continuidad educativa, llevar a cabo una transición acelerada de la digitalización de la educación y la inclusión y diversidad pedagógica. Y mencionó también Ana María las primeras tres fases. La primera fase de contención, la segunda de integración de diversas plataformas y actualmente nos encontramos en esta que es la tercera fase, en la digitalización de la educación. En este momento el ministerio pues considero que la respuesta ha sido oportuna, en la medida de sus posibilidades ha sido rápida y actualmente todos los maestros del sector público nos encontramos en una formación en línea para desarrollar estas habilidades tecnológicas, específicamente para trabajar en Classroom y utilizar Classroom también como un soporte, un apoyo para compartir información, para revisar tareas, para dar alguna clase también si es en línea. Estamos recibiendo aproximadamente, según datos del Ministerio de Educación, 30,000 maestros están recibiendo esta formación en línea y pues que hace un par de semanas ya recibimos con muy buenos ojos la incorporación de la televisión educativa. El Canal 10 tiene una franja que va desde las 7 de la mañana hasta las 4:30 de la tarde, denominada Aprendamos en Casa, donde se comparte contenido educativo, también atención socioemocional y también pues algunas clases que hace que pues que los estudiantes también tengan un soporte, un apoyo, ¿no? Eh, quizás dentro de las experiencias en cuanto a lo que hemos tenido nosotros como maestros, hemos tenido el reto de, en primer lugar, sabemos que la escuela pública, más del 80% de salvadoreños se forman en la escuela pública y muchos de ellos provienen de sectores vulnerables, sectores
más desfavorecidos, por lo menos en mi experiencia como maestro de escuela pública, me he visto en la necesidad de tratar de comunicarme con mis estudiantes. A veces no logro comunicarme con ellos porque no tienen conectividad en sus lugares. Algunos vienen de algunas zonas del volcán de San Salvador, de la falda del volcán de San Salvador, y no tienen conexión a Internet. Otros no tienen un dispositivo inteligente, un dispositivo móvil un poco más reciente para poder descargar los PDFs y leerlos. No los tienen. Ante esta situación nos hemos tenido que organizar como maestros, como escuela, y pues se ha acordado que lleguen, ¿verdad?, los padres de familia a retirar las guías impresas que se están sacando, se imprimen en la escuela, se les reproduce, se les saca copia, se les entrega y pues las están llegando a dejar, y hay una persona responsable en el centro escolar que nos sirve de enlace para compartirnos eh, las tareas que van dejando, que van entregando estos niños, ¿no? En mi experiencia también he tenido el reto de estar en un contacto, una comunicación, un acompañamiento constante, pero no solamente desde el plano académico, no solamente con tareas, sino que siempre que nos reunimos, siempre que conversamos con los grupos de WhatsApp, que es la principal herramienta que utilizamos en el sector público, me atrevería a decir que la mayoría o casi todos a través de WhatsApp se han creado grupos de grado, de materias con padres de familia con los cuales pues compartimos no solamente información, no solamente clases, sino también algunas palabras de aliento para dar ese acompañamiento, preguntarles cómo se encuentran, qué tipo de necesidades hay y de alguna manera pues también ayudarnos o brindarles el apoyo, servir de vínculo con otra institución para que pues, se les pueda ayudar a los padres de familia, ya sea alcaldías, ONGs. Esa ha sido un poco la tarea que me ha correspondido en estas semanas en la escuela pública. También, obviamente, he experimentado que eh, la mitad o menos de la mitad de estudiantes pues no están muy al tanto de las clases. Sabemos que hay rezagos, por eso es que considero que la pausa pedagógica fue oportuna, porque siempre hay rezagos, siempre hay dificultades donde las prioridades son otras y los estudiantes tienen que mandar sus tareas 2, 3 semanas después. Entonces hemos tratado como maestros, en mi experiencia, tratar de flexibilizar, y eso es parte de las indicaciones que nos ha dado la ministra de Educación. Hemos comenzado a ver ya algunos estudiantes que están notificando que ya no van a continuar su formación. Sería interesante pues ver más adelante que, que nos comente el Ministerio de Educación a través de algún sondeo cuántos estudiantes pues van a dejar la escuela. Las prioridades en este momento son otras. Yo he tenido 2 estudiantes que me han comentado que por motivos económicos y por decisión familiar pues no van a continuar. Claro, uno trata en la medida de lo posible de conversar con ellos y tratar de persuadir a que continúen con la educación y disuadirlos de que tomen esa decisión. Pero bueno, ese ha sido parte de los retos que hemos tenido como maestros. Y bueno, considero que las decisiones del Ministerio de Educación, estos planes de emergencia han sido acertados. Se cuenta con un teléfono de apoyo, se cuenta con los canales también. Hay algo que quizás no que debería de haberse valorado, es también articular un poco la política de la continuidad educativa con el rol docente, ¿no? Sabemos que el maestro está aquí pues para ayudar, para colaborar, pero también se hubiese sido favorable que se articulara el papel, el rol docente con las clases, el poder compartir también, articular como las clases de televisión del Canal 10, aprendamos en casa, uno las pueda complementar como maestro. Entonces, creo que cada maestro lo ha hecho como lo ha considerado conveniente, yo también así lo he hecho, y bueno, para pensar, pues espero que como consideración final, como recomendación, pues continuar con las vías de comunicación. Creo que el Ministerio de Educación debe mantener una comunicación constante con los maestros, darles también un poco más de autoridad, de, de darle un poco más de autonomía a la escuela para tomar ciertas decisiones también y que no sea toda una decisión, solo una decisión vertical, ¿no? No que la comunicación sea un poco más horizontal. Eh, bueno, eh, no sé si hay alguna otra pregunta, pues posteriormente
creo que viene un espacio para las preguntas. Pero como para finalizar, creo que la escuela pública tiene un enorme reto porque es donde se encuentran muchas deficiencias, muchos problemas de recursos técnicos. Sin embargo, pues creo que los maestros estamos siendo un protagonista indudable y un saludo a todos aquellos maestros que nos están viendo también, que están haciendo hasta lo imposible por darle un acompañamiento a sus estudiantes, no solamente académico, sino también socioemocional. Gracias. Bien. Muchas gracias, Ricardo, por este aporte que nos ha dado acerca de la temática de cómo está la escuela pública en esta situación de pandemia. Vamos a pasar a continuación, ¿verdad? Con, con Erika Mestizo, que nos va a hablar sobre los retos que hay en la escuela privada. Hacemos un llamado a quienes nos están siguiendo para que vayan formulando sus preguntas acerca de estas ponencias para luego poder darles algún tipo de respuesta a través de nuestros panelistas. Muchas gracias, Erika. Te escuchamos. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos ustedes? Para mí es un gusto estar compartiendo al lado de mis colegas, mis compañeros, y que nos puedan también sintonizar a través de Pulso Educativo. Pues bien, yo voy a hablar acerca de un poco sobre la escuela privada, desde las experiencias como consejera escolar que soy de una institución privada y también como catedrática. Tengo pues a mi cargo algunos docentes y directivos que trabajan para instituciones privadas y pues desde esa mirada voy a hacer esta exposición. Partiendo primero de algunas lecciones aprendidas dentro de nuestros contextos, y es que una de las fortalezas de las instituciones privadas ha sido la formación en competencias tecnológicas. Desde antes, pues ya los docentes se venían preparando con diferentes metodologías, con diferentes aplicaciones y recursos. Incluso la Asociación de Colegios Privados hace una encuesta y dice que al menos el 20% de los docentes ya utilizaban métodos virtuales. Sin mencionar otras instituciones que no están agremiadas a esta asociación. Sin embargo, ese salto, como mencionaban ya mis compañeros, ¿verdad? También significó grandes retos para nosotros en las instituciones privadas, en los cuales cometimos, por supuesto, muchos errores, los cuales fueron señalados. Nosotros tenemos una situación bien particular y es que estamos siendo observados también por los padres de familia, ¿verdad? Y las observaciones no se dejaron esperar, ¿verdad? Entonces, pero eso significó también ir planificando de manera un poco más ordenada y pues seguir mejorando. Sin duda que las jornadas laborales han sido extensivas, ¿verdad? No solamente en el ámbito público, en el ámbito privado, pues ha significado un gran cambio para el docente porque dedica un tiempo superior al de su jornada laboral. Y no solamente del docente, sino que también del padre de familia significa una mayor mediación de él. Y este cambio, este aumento de los tiempos y de la carga laboral se va traduciendo en un mayor estrés, ¿verdad? El cual es importante atender. Otra lección aprendida es que la educación virtual ciertamente es una opción, ¿verdad? Y ha resultado muy valiosa en esta emergencia que hemos tenido, que seguimos teniendo. Pero también los docentes reportan que no representa la totalidad de los aprendizajes, como en la educación cara a cara, ¿verdad? Se dejan de lado algunas habilidades que solamente se aprenden en las interacciones. Sin embargo, ahora más que nunca toca reinventar y combinar las metodologías pedagógicas de la educación virtual y de la educación presencial, que pues muy pronto esperamos volver otra vez a ese escenario, aunque con algunos cambios.
se ha brindado mayor importancia a la educación socioemocional. El que tiempo atrás haya sido un componente desestimado en nuestro currículo nacional, como ya se ha señalado en algunas investigaciones, eso no quiere decir que la educación socioemocional no sea parte de los dominios de aprendizaje establecidos por la UNESCO para la educación parvularia, para la educación primaria. Y en estos tiempos del confinamiento ha sido una pieza clave que ha podido sostener un poco la salud mental, como ya lo mencionaban mis compañeros que me antecedieron, que algunos maestros incluso han dado soporte en esta área, ¿verdad? En los colegios privados, pues no faltará, bueno, la mayoría tienen sus gabinetes psicopedagógicos y los consejeros o orientadores escolares, pues han hecho trabajo en este aspecto. Bueno, entonces, en esa línea, propongo algunos retos para reflexionar, ¿verdad? Y para actuar, por supuesto, esto se puede ver de diferentes aristas, pero estas solo son algunas ideas a partir de las experiencias recogidas, como mencioné al principio. Y una de ellas es pasar del uso de las herramientas tecnológicas a las competencias digitales, porque si bien es cierto que los docentes han sido capacitados y pues hoy, sobre todo, han aprendido muchas herramientas tecnológicas, a utilizar muchas aplicaciones, eso no lo es todo. Hay que pasar al ambiente de las competencias digitales y esto pues incluye el tratamiento de la información, la comunicación adecuada y la colaboración de esta, la creación de verdaderos contenidos digitales, no solamente el hecho de consumir aplicaciones o consumir contenidos, sino que también crearlos. Y por supuesto está el tema de la seguridad en el Internet, porque ahora que está abierto a todo mundo, ¿verdad? Entonces los peligros también son mayores. Y por supuesto la resolución de problemas que está vinculado con las habilidades cognitivas. Entonces en ese sentido las competencias digitales no solamente es dominar alguna herramienta, sino que también es el saber desenvolverse en un ambiente digital donde la educación pueda ser de verdad más pertinente. Otro reto, ¿verdad? A partir de las lecciones aprendidas es que es necesario también capacitar a los padres de familia o responsables de familia, porque ahora más que nunca ellos han acompañado el proceso educativo. Algunos incluso dicen que han sustituido a los docentes, ¿verdad? Y se han visto en el estrés de tener que lidiar con el cuidado de la casa, con el teletrabajo, y además estar al pendiente de los procesos educativos de sus hijos e hijas. Si bien es cierto que vamos a volver un día a las aulas, necesitamos el apoyo de los padres de familia y la capacitación pues no solo va en miras a la digitalización en sí, sino que también a otros aspectos que es importante que ellos nos ayuden a mediar con sus hijos e hijas. Otro reto es el hecho de centrarse en el rol de la escuela. Hemos creado en la intimidad de nuestros hogares, hemos creado los espacios de la escuela y hemos visto que la escuela no solamente es aquella infraestructura donde asistían los niños y niñas, pero también no hay que perder de vista que la educación es un tema formal. Por ejemplo, lo dice la UNICEF, que la escuela debe de recuperar su papel de desarrollo cultural, científico y social, además de ser transmisora de conocimientos, de la compensación social y de entorno seguro de aprendizaje. O sea, no hay que olvidar también el papel importante de la escuela. Y unido a esto está la mediación del docente, que si bien es cierto, muchas personas han actuado ahora como docentes, también hay que darle la importancia que el docente tiene en su formación y que no solo consiste en dominios cognitivos y tecnológicos, es decir, lo que él pueda
enseñar y ahora con la aplicación de nuevas tecnologías, sino que es importante su mediación para generar nuevos conocimientos que aporten un cambio a la sociedad, es decir, educar para la vida. No solamente se trata de generar más conocimiento, porque como dicen algunos autores, pues también algunas de los grandes problemas que ahora tenemos, pese a los avances tecnológicos, es que hemos generado crisis los seres humanos. Entonces necesitamos educar también para la transformación social. Otro reto es el apostar por la educación emocional a través de las artes, por ejemplo, ¿verdad? Y es que esta estrategia ha sido la más recomendada por diferentes profesionales de la salud mental. Y bueno, y digo esto como profesional de la salud mental que soy, ¿verdad? Y he estado también en contacto con diferentes colegas y en diferentes webinars donde se ha hablado sobre este tema. Hace poco incluso la UNESCO hablaba acerca de educación y cultura y mencionaban una gran línea de acción que era esta, ¿verdad? El trabajar la educación emocional. Y pues desde diferentes investigaciones y la experiencia nos confirman la importancia de aprender a sobrellevar la crisis mediante esta estrategia. Así como lo mencionaban con la educación pública, pues la educación privada también tiene que atender el rezago educativo y tiene que generar programas que atiendan la nueva emergencia, producto de los desaciertos de la educación virtual, pues no todo ha sido fácil, ustedes lo saben, ¿verdad? Y todavía vamos caminando y eso nos va dejando a algunos estudiantes que son menos aventajados en un rezago educativo, ¿verdad? Además de otros temas pendientes que ya se tenían vinculados a esto. También las instituciones privadas, ¿verdad? Necesitarán hacer cambios en la gestión educativa. Ahora más que nunca es importante poner en práctica la innovación. Y aquí cito a un autor, a Peter Sengel, que dice que las organizaciones inteligentes son aquellas que aprenden y se adaptan a los cambios. En este sentido, las instituciones privadas tendrán que hacer grandes cambios para poderse adaptar a estos nuevos entornos. Ya hemos escuchado en algunas noticias pues que algunas instituciones incluso tuvieron que cerrar, ¿verdad? Tanto por el tema económico, también porque la gestión interna de ellos pues también andaba un poco mal. No hay que perder de vista también el tema de la calidad educativa, puesto que con el tema de modificar costos, ¿verdad? Que es algo que ahora están haciendo todas estas instituciones, repensando los costos de las matrículas y las mensualidades, las estructuras y también la oferta innovadora. Solo las mejores instituciones harán de verdad valoraciones que les hagan no perder de vista la calidad educativa que les caracteriza. Creo que este también es una oportunidad para generar cambios en la educación. Mencionaba Ricardo, ¿verdad? Que cerca del 80% se educan en las escuelas públicas. Bueno, un poco más del 14% se educan en las instituciones privadas. Y hoy más que nunca, pues las ofertas van a salir a la vista y se necesita tomar en cuenta la oferta en la calidad educativa. Y finalmente, hay que asegurar la fase de recuperación de la cual nos habla la UNICEF, que así como el Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología nos habla de fases, también otras instituciones internacionales también hacen sus propuestas para asegurar un retorno efectivo a los salones de clases. Y es que volver significará cambios sustanciales, los cuales deben de planificarse con protocolos y estos deben de estar ceñidos a los derechos de la niñez, ¿verdad? Y deben de estar de acuerdo a las indicaciones sanitarias en este caso, pues del MinSal y de otras instituciones que estén implicadas en la educación. Bueno, hasta aquí dejaría yo mi participación y si tienen algunas preguntas quedarán al final
de toda esta exposición. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Erika. Muy importantes los retos que nos ha mencionado. Y pues, al parecer estos retos no solamente es para el cuerpo docente, sino a nivel ministerial, pero también dentro del entorno familiar. Porque ya no vamos a volver a una normalidad, como se viene pensando. Los cambios han sido drásticos y tenemos que enfrentarnos a esa nueva realidad, como le están llamando. Gracias nuevamente y damos paso ahora a Mauricio Manzano. Él nos va a hablar también desde su experiencia, nos va a mostrar una radiografía de cómo está la educación superior en este momento en el marco de la pandemia. Adelante, Mauricio, por favor. Buenas tardes a todos y todas. Bueno, yo voy a hablar sobre la educación superior, que es el entorno donde yo me estoy moviendo desde hace un par de años. Escuchando la ponencia de todos ustedes, me doy cuenta que las dificultades que hemos tenido en la educación superior son muy similares que los que han tenido en la educación pública y en la educación privada. Voy a plantear mi ponencia en tres partes. Primero voy a hacer una especie de radiografía, una descripción genérica de la educación superior, como estamos. Segundo, voy a hablar del quiebre que supuso la pandemia. Y tercero, voy a hacer un esfuerzo de describir cómo estos quiebres, que son desafíos, se pueden convertir en oportunidades. Primero, la educación superior en El Salvador es impartida por 24 universidades. 23 son privadas y una es pública. Además, hay 11 institutos especializados y 6 institutos tecnológicos. El total de los estudiantes matriculados, según datos del Ministerio de Educación, el 18, los de 2019 todavía no han salido, en las 41 instituciones de educación superior, asciende a 190.519 estudiantes, de los cuales 176.268 estudiantes son atendidos en las universidades y un poquito más de 14.000, en concreto 14.251 estudiantes por los institutos antes mencionados. Asimismo, estos estudiantes que hemos mencionado que atienden las universidades privadas son atendidos por 10.589 profesores docentes contratados con el fin de impartir clases a todos estos estudiantes. Entonces, más o menos se calcula que el 95% de las 666 carreras, un poco más que ofrecen las IES, como le llamamos, son impartidas de forma presencial, exceptuando las maestrías, que la mayoría son impartidas de modo semi-virtual, semipresencial. Entonces, este es el contexto donde estamos en educación, y este es el contexto donde nos encuentra la pandemia. Se calcula eso. Este es el dato contextual, ¿verdad? Nos sorprende la pandemia, que realmente no tuvo que habernos sorprendido, como yo digo, pues tuvimos 3 meses, más o menos, 3 meses para prepararnos, porque la pandemia apareció 3 meses antes en China, y nosotros la estuvimos viendo desde lo lejos, cómo llegó a Europa y cómo se trasladó a América Latina. Aquí alguien ya dijo el dato, más o menos el 11 de marzo nos sorprendió el gobierno cuando decretó la suspensión de clases, tanto a nivel público como privada, incluyendo en las universidades, en la educación superior. Y el 22 de marzo se declara la cuarentena domiciliaria obligatoria, supuestamente, ¿verdad? Bueno, y es así con el objetivo de contrarrestar el virus. Entonces las clases pasan a ser virtuales. Aquí entramos nosotros en el gran problema que nos supuso el quiebre. Esto es lo que yo llamo el quiebre epistemológico, que nos llevó a un estado de sección.
Entonces, más o menos, así a grandes rasgos, voy a describir la pandemia. Prácticamente lo que hizo fue desnudarnos, en el sentido de que puso en evidencia las debilidades que hemos arrastrado desde hace muchos años. Si se me permite esta metáfora que yo estoy utilizando, la pandemia ha podado la milpa y ha dejado ver el terreno sobre el cual hemos estado sembrando, y nos puso en un régimen de sección educativa, como yo le llamo, que demanda una transformación de la gramática de todo el sistema educativo. Pues este modo de sección provocó el quiebre que nosotros estamos viviendo. Voy a hablar de tres y voy a mencionar solo un cuarto porque me gustó la ponencia que hizo Erika sobre la parte emotiva. En primer lugar, el primer quiebre fue el quiebre de la presencia. Es decir, prácticamente se rompieron los salones físicos, las reuniones físicas, los encuentros corporales, los grupos interactuando en el aula, las dinámicas docentes, las disertaciones magistrales. Se supuso prácticamente un quiebre total de esto que nosotros estábamos acostumbrados a realizar. Y eso definitivamente tuvo un impacto a nivel institucional, docente y alumno. También tuvimos un quiebre de tiempo. Ya no hay, es decir, ya no hay horario, excepto los horarios virtuales que tenemos en tiempo récord, en tiempo crónico, como le llaman, sincrónico. Y además se rompen totalmente los criterios, cuáles son el uso del tiempo del aprendizaje, cuáles son las herramientas, aquellas que nosotros utilizamos y poníamos en práctica en el aula, todo el tiempo la administración y la gestión del tiempo del aula. También se rompió el currículum, se quebró el currículum. No sabemos si vamos a abarcar todo el programa, los criterios que vamos a utilizar para desarrollar nuestro programa. Entonces, esta ruptura, además de otra, que es la ruptura emocional, de la que habla Eric, yo estaba pensando, yo lo estaba manejando como un estado de incertidumbre, porque esto nos vino a afectar a todos, tanto a profesores como a estudiantes e instituciones. Es decir, no sabemos qué pasará con nuestras vidas, la pandemia está invadiendo por todos lados, no sabemos el futuro inmediato, la cuarentena ha provocado incertidumbre, y esto vino a afectar definitivamente también la educación. Entonces, este quiebre revela un encuentro de debilidades. Debilidades en tres ámbitos. Debilidades institucionales, debilidades en los docentes y debilidades en los alumnos. Primero, en las instituciones, la mayoría de las IES no estaban preparadas para la excepción educativa. No tenían las instalaciones técnicas apropiadas. Algunas más que otras. De las 23 que teníamos, de las 23 universidades privadas, quizás alrededor de un 10% que ya tenían carreras virtuales y habían invertido en tecnología. Sin embargo, estas universidades que habían invertido grandes cantidades de dinero en tecnología, también se vieron afectadas, porque nos pasaron las clases presenciales a virtuales. Ahí descubrimos muchas herramientas que algunos ya sabíamos que existían, pero nunca las habíamos utilizado, como Teams, Zoom, donde estamos ahorita, Classroom, Calendar, Meet, otras. Entonces, nos dijeron, ustedes tienen que tener en primer lugar enganchados los psicólogos. El sistema educativo universitario se movió, la institución universitaria se movió, peligro prácticamente de sucumbir, porque fíjense que el 63% de los profesores que atienden estos, como les digo, 190,000 estudiantes, son profesores horas clase, es decir, que tienen sus salarios, sus ingresos de otros trabajos estables. Entonces, perfectamente bien, los profesores pudieron haberse hecho omisos y abandonar sus carreras y sin embargo no lo hicieron. Aquí realmente un gran esfuerzo y un gran reconocimiento para el claustro docente por esa capacidad de adaptarse a este desafío en el cual nosotros entramos. Esta capacidad de resiliencia de los profesores es admirable.
Entonces, las instituciones no habían invertido poco, sobre todo las instituciones privadas de educación, en tecnología adecuada. Segundo, en el campo de los profesores, el 80% de los profesores afirma que nunca había dado clase en Internet virtual. Esto supuso realmente que cayera la calidad de la educación, cayera el análisis crítico en las aulas, el discernimiento apropiado de los temas. Bueno, hay un montón de elementos que se están manejando aquí porque muchos tienen las clases por WhatsApp, así las han sacado, obviamente se entiende, y afectó el 70% de los profesores que ha afectado más son a los profesores, según una encuesta que nosotros hemos hecho de 10 universidades, son a los profesores que pasan de 40 a 45 años. Parece que tienen un poquito más de problemas para insertarse en ese tema. Pero bueno, han salido adelante y la mayoría han sacado sus estudiantes. No tenían, por otro lado, los profesores no tenían conexión. Hay alrededor de un 60 de profesores que no tenían internet en su casa. Y además no tenían el equipo adecuado, es decir, que no tenían una computadora o un celular capaz, que no es lo mismo, para poderse conectar. Y por otro lado, los alumnos. Las debilidades de los alumnos son muy parecidas a los de los profesores. Aquí hay un dato importante que a mí me llama la atención mencionarlo. En las encuestas que nosotros hemos realizado, más del 65% de los estudiantes no sabían manejar aulas virtuales o todas estas herramientas que nosotros hemos descubierto en la pandemia. Es decir, estos jóvenes, estos chicos, millennials, que se llaman, que decían que eran hijos de las tecnologías, hoy nos hemos dado cuenta que realmente saben comunicarse por redes sociales, Facebook, Instagram, todas estas redes, pero de aulas virtuales, de subir tareas, de bajar tareas, de hacer análisis. Todas esas cosas también no las sabían. Es una debilidad. Y lo otro también, que la conexión de los jóvenes no era la apropiada, al igual que los alumnos, y no tenían el equipo adecuado. Es admirable también porque no tenemos datos estadísticos, pero estamos hablando hipotéticamente que solo un 20% de los alumnos ha desertado a nivel superior, y en algunas universidades han dejado de pagar el 30% y en algo otras hasta el 40%, estas están en peligro de caer. Algo otras se han visto totalmente equilibradas y se han mantenido normalmente como siempre han hecho. Entonces, de este quiebre que yo acabo de mencionar y de esto que provocó en las instituciones, en los profesores y en los estudiantes, es donde yo establezco que las podemos convertir en oportunidades. Es decir, las instituciones de educación superior tienen que replantearse, tienen que hacer una especie, como dicen los italianos, de ayornamiento a profundidad e invertir realmente en tecnología. Yo aunque me digan que soy tradicional, pero yo soy de las personas que cree que la educación presencial, esto no va a pasar. Esto va a pasar, la coyuntura, pero la educación presencial va a volver. Pero por lo menos que tenga una carrera, una materia virtual o semivirtual que la combine y que invierta en tecnología. Segundo, tienen que formar los profesores en TIC y que tienen por lo menos que darle una aula virtual en todo el ciclo para que suba tareas, porque esta pandemia que nos ha sorprendido no es nueva. Nosotros somos una sociedad altamente vulnerable y viene un montón, ya nos sorprendió Amanda, Cristóbal, y vienen otras que ojalá que no, pero siempre pasan. En este país es así, ¿no? Inundaciones, terremotos. Hay que estar preparados en esto. Los alumnos también tienen que llevar por lo menos una materia virtual y tienen que darles clases de educación, fomentar la educación virtual. Entonces, es necesario convertir todas estas debilidades que hemos visto, este terreno que hemos visto poblado, es necesario elaborarlo y construirse un carácter como institución, un carácter como profesores, como alumnos, para desarrollar lo que le llamamos nosotros una educación de calidad. Invertir en tecnología, formación docente y una educación integral en los estudiantes. Eso
puede contrarrestar futuras emergencias que puedan acercarse a nuestro país. Bueno, cierro mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Mauricio. Quizás ofrecer una disculpa por un ruido que se estaba escuchando. No sé, bueno, y pasamos ahora a la sección de preguntas de nuestros públicos para que nuestros panelistas pues, puedan ofrecer respuesta a las interrogantes que tenemos. Edith Rivas nos dice el más alto índice de estudiantes que se están, es más alto el índice de estudiantes que se está retirando, aún asistiendo cotidianamente, sucede este fenómeno. Y hoy en día se está viendo que la capacidad no ha sido suficiente para mantener la asistencia y trabajo de los estudiantes. La pregunta va específica para Ricardo y dice, Ricardo podría ayudarnos con la siguiente pregunta. ¿Cómo podríamos superar esta situación para el próximo año? Y Roxana nos dice también cómo reducir el estrés en los docentes y en los estudiantes, que pues sería una pregunta pertinente para Erika. Ricardo. Hola. Adelante, Ricardo. Bueno, creo que es una pregunta muy difícil la que me ha hecho Edith. Yo creo que si antes ya teníamos algunos motivos, motivos por los cuales nuestros estudiantes desertaban, pues creo que ahora se van a triplicar quizás, ya que pues la situación que tenemos es crítica, la cuarentena ha finalizado, pero la crisis no va a terminar con la cuarentena. Así que creo que eso dependerá pues mucho de cómo se aborde el problema socialmente. Sé que la recuperación no será de un día para otro, será lenta. Quizás como Ministerio de Educación, pues me encantaría ver que después de toda esta situación se haga una evaluación, se haga una reflexión. No podemos regresar, ya lo mencionaba usted, Luz, no podemos regresar a la escuela así como que esto ya pasó y esta crisis ya no. Creo que necesitamos hacer una reflexión, una evaluación profunda, meditar como escuela, como comunidad educativa, todos, sobre cómo vamos a volver a esta nueva normalidad que mencionaba usted. Sí que es una situación bastante difícil. Yo no sé, me atrevería a decir que eso dependerá pues de cómo nos recuperemos, las decisiones que se vayan a tomar para recuperarnos como sociedad, y eso obviamente va a repercutir también en la escuela. Quizás mantener siempre la actitud eh, eh, de flexibilidad, ¿no? Hay que ser en estos momentos de crisis bastante flexibles en muchos aspectos y quizás mantenernos en esa actitud positiva, en esa actitud eh, también de flexibilidad en muchos aspectos que se van a dar, porque no es culpa de los estudiantes. Estas crisis de la tormenta Amanda no es culpa de ellos que hayan tenido que salir y que los hayan llevado a un albergue. O sea, no se puede seguir, no se puede tener un proceso normal de aprendizaje teniendo otras prioridades. Entonces hay que meditar bastante y esperaría que al final de esto el ministerio pues tome a bien hacer esa reflexión. Muchas gracias, Ricardo, por sus aportes. La siguiente pregunta, Erika, ¿cómo reducir el estrés en docentes y estudiantes? Hola, bueno, gracias Roxana Valencia por la pregunta. Realmente la profesión docente ha sido, bueno, es una de las profesiones más estresantes de todas, ¿verdad? Porque tiene que ver con el contacto humano y sobre todo hay que lidiar con una cantidad bastante grande en el salón de clases de personas y este ha sido como una constante, ¿verdad? En la profesión docente. Sin embargo, hoy pues se agudiza más por el tema de la incertidumbre, los cambios, el lanzarse a realizar actividades de ensayo y error. Una de las cosas que contribuye
y ya lo mencionaban algunos compañeros, es el hecho de que los docentes se vean involucrados en la toma de decisiones que realizan los directivos en las instituciones educativas y no solamente les sean impuestas las normativas o las nuevas lineamientos, sino que también ellos se vean involucrados. Los dueños de las instituciones, los directivos, el Ministerio de Educación, bueno, tendría que cuidar mucho a su personal docente, como decía, ¿verdad? Involucrándole, pero también generando espacios que permitan hacer una especie de catarsis, que ellos permitan expresarse. Los directivos mencionaban en algún momento, yo entrevistaba a unos directivos, decían que para ellos las reuniones entre directores eran espacios favorables en las que ellos podían como hablar de cómo se sentían y no solamente del tema de la gestión, ¿verdad? Esos espacios para ellos eran favorables, pues hay que propiciarlos también con los docentes, ¿verdad? Y con respecto a los estudiantes, bueno, como ahora los chicos están en casa, y yo se lo he dicho a algunos padres de familia, si ellos están bien en el sentido de que tratan de lidiar bien con los problemas, pues ellos también transmiten esa tranquilidad y esa seguridad a sus hijos, así como el clima escolar en nuestras instituciones es determinante para los aprendizajes, es determinante para que los niños aprendan en entornos seguros, también en las casas los cuidadores deben de asegurar esos entornos seguros, libres de violencia, por supuesto. Y aunque no todos sepamos cuál es la solución correcta, ¿verdad? La solución más acertada, porque estas no son recetas, con el hecho de pensar que tenemos los recursos necesarios, las herramientas para afrontar las situaciones, nos calmamos y les ayudamos a nuestros niños y niñas también a que puedan calmarse. El Salvador es un país, realmente la gente es resiliente porque hemos pasado diferentes crisis, diferentes situaciones y cada crisis nos va enseñando habilidades que nos permiten afrontar unas nuevas, ¿verdad? Pero puntualmente yo dejo eso, lo que mencionaba acerca de los directivos con los docentes, permitan esos espacios de catarsis, esos espacios de expresión y padres de familia también normalicen el sentir de sus hijos, haciéndoles ver que ustedes como padres de familia también pueden solventar, pueden enfrentar las situaciones que ahora están y eso va a ayudar a reducir el estrés en los niños y niñas. Gracias. Muchas gracias, Erika, por esta respuesta que nos has dado acerca de cómo manejar esta cuestión de los problemas que pueden afectar a los alumnos y a los docentes en esta situación. A continuación tenemos otra pregunta, ¿verdad?, que nos hace Roxana Asensio. Algo que nos está ayudando es la educación socioemocional. No sé si nos podrías decir algo acerca de esto, Erika. Sí, como mencionaba anteriormente, bueno, como Roxana nos hace más un comentario, ¿verdad? Y yo lo que afirmaba precisamente en la presentación es que si bien es cierto, no ha sido un tema primordial, ¿verdad? En los currículos, creo que ahora hay que apostarle un poco más, ya que vemos que esto nos ha sostenido, ¿verdad? Y que no solamente los psicólogos, psicólogas han intervenido, sino que el docente mismo, ¿verdad? Entonces, creo que es un reto, una apuesta que tenemos que hacer en trabajar más acerca de la educación socioemocional. Yo, pues, proponía hacerlo a través de las artes, ¿verdad? No como artes manuales, hacer manualidades. Sí, también ayuda, pero también generar espacios culturales y aprovechar los espacios culturales que ya existen para poder expresar, ¿verdad?, el sentir. Bien, gracias por estos comentarios, por estas sugerencias que nos haces acerca de este comentario que hacía Rosana Asensio. También Conchi de Hernández nos hace algunas preguntas. Aquí dice, algunos niños de cantones que están desinformados piensan que ya aplazaron el año. ¿Cómo puede tratarse esta situación? Este es un problema que
por los problemas de comunicación que hay, de cómo hacer llegar los lineamientos. Muchos padres de familia, alumnos no los conocen y piensan que ya perdieron el año porque no han podido a lo mejor trabajar. Entonces, ¿cómo puede tratarse esta situación? No sé quién de los panelistas puede ayudar con Buenas esta tardes. pregunta. Bueno, Buenas gracias. tardes. Sí, me gustaría aportar en ese caso. En relación a la pregunta, creo que es fundamental el trabajo que hacen los docentes, ¿verdad? En este momento, desde que comenzó esta cuarentena, desde el primer día, los docentes han mantenido un contacto exagerado, podría decir que un contacto casi constante, diario, en la mayoría de casos, con el estudiantado, ¿verdad? En la mayoría de las situaciones. Podemos observar también muchos docentes que se han arriesgado a salir e ir a dejar las guías hasta las casas de los estudiantes ubicados en lugares remotos, en el caso de docentes que son unidocentes o bidocentes. En ese caso han ido a lugares lejanos y se ha visto en los diferentes medios cómo se han arriesgado de llegar hasta la casa de los niños y poder darles todas las orientaciones que necesiten, ¿verdad? Y en ese sentido también la importancia que el Mineducit tiene en el sentido de comunicar y estar pendiente a través de los diferentes medios, ya lo mencionaba yo en mi participación, sobre los medios con los que contamos para hacer cualquier consulta, ya sea de tipo pedagógica o de tipo orientativa, para saber exactamente cómo es que se está trabajando. Entonces, sabemos que existen 2 teléfonos de consulta pedagógica, el 2592-2009, también el WhatsApp 6008-3286. También se puede hacer por medio de la página del sitio del ministerio, donde se dan las orientaciones respectivas en torno a esta emergencia y donde se busca no solo orientar al docente, sino también a los padres de familia, ¿verdad? En la medida de que ellos sean conocedores de cómo está la situación, cuáles son los medios que se están utilizando ahorita, en el caso de las guías impresas, también la franja educativa, la radio, de tal manera que los niños se mantengan siempre en constante formación y en ningún momento se queden como aislados y que tengan la idea de que van a perder el año escolar, ¿verdad? Se han buscado muchos medios. El Mineducit ha tenido a bien buscar todos los medios necesarios para poder mantener esa comunicación constante, pero por supuesto el docente sigue siendo el principal comunicador, ¿verdad? El que debe estar siempre pendiente de los estudiantes y poder comunicarse con ellos ante cualquier situación. Gracias. Gracias. Gracias Ana María por su respuesta. No sé si quieren agregar más al aporte de Ana María. Los colegas Ricardo, Erika y Mauricio. Adelante, Ricardo. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Pues yo creo que el papel del maestro, como lo dije hace unos instantes, es fundamental. Es fundamental porque no solamente, como les digo, es un acompañamiento académico, sino también es un acompañamiento emocional, el estar pendientes y preguntarle a los estudiantes cómo han estado, cómo se sienten. Yo creo que iniciar las clases o mandar un mensaje de ese tipo es importante, fundamental. Que de alguna manera sabemos que en toda esta situación la estamos viviendo de modos distintos. Hay quienes les puede restar importancia de acuerdo a su realidad. Hay otros que están viviendo situaciones muy angustiantes, donde muchas personas están perdiendo sus trabajos, tienen algún familiar enfermo. Yo siento que la actividad, especialmente para los niños, para las niñas, para los adolescentes,
Y bueno, creo que también el Ministerio de Educación está haciendo algo con la franja que está transmitiendo por Canal 10. E insisto, creo que eso no es suficiente, creo que debería de pensarse cuando se regrese en desarrollar también formaciones que coadyuven a desarrollar habilidades socioemocionales, socioafectivas también, especialmente para maestros y, por qué no, para padres de familia también. Gracias, Ricardo. Pasamos a la siguiente pregunta. Parece que estamos teniendo problemas para presentar la siguiente pregunta, Hugo. Gracias, Hugo. J. Carol OA nos dice, el rol del padre de familia es esencial en este momento, por lo que es necesario que ellos también se encuentren en un equilibrio emocional, situación que no está pasando en algunos hogares. Ya lo mencionaba Ricardo, lo mencionaba Erika, ¿verdad? Los problemas emocionales, pues, nos están llegando a todos. Y esta es una situación que causa mucho estrés en la familia por la carga laboral de los padres que tienen que trabajar desde su casa y encima pues atender las tareas del hogar y mediar el aprendizaje en los niños. No sé cuál de los panelistas quisiera dar su comentario acerca de esta situación que nos presenta Carol Oa. Adelante, Erika. Solamente quisiera hacer un comentario. Recientemente se hizo un estudio acerca de salud mental en tiempos de COVID y pues menciona el estudio pues de Carlos Iván mencionaba que los problemas de estrés, problemas de ansiedad, incluso depresión, ¿verdad? Estaban más vinculados a temas económicos y pues la incertidumbre, ¿verdad? Que tiene el país acerca de cómo se va a mover de aquí en adelante, más que por la situación de la pandemia misma, ¿verdad? Entonces creo que estas son cosas grandes, ¿verdad? Que son políticas más macro, más de Estado, que debemos de estar en concordancia, ¿verdad? Con los gobiernos municipales, los gobiernos, bueno, el Estado y las instituciones, ¿verdad? Para que podamos ser un soporte, porque si bien es cierto, la escuela tiene su misión de educación formal, pues también podemos ayudar un poco también a los padres de familia en este soporte, ¿verdad? De su equilibrio emocional que está como más vinculado a los temas económicos y creo que en esa línea también las instituciones privadas están repensando el tema de las cuotas, ¿verdad? Es una de las cosas que hacen ahora para poder solidarizarse, digamos, con las familias y poder mejorar esta incertidumbre. Acá dice Pedro, perdón, hay otra pregunta relacionada, dice Pedro Canas, ¿cómo las instituciones educativas privadas están atendiendo a su personal docente en los aspectos socioemocional económico? Bueno, hay diferentes, o sea, cada institución ha realizado diferentes estrategias, ¿verdad? Es difícil poder decir, bueno, esta ha hecho esto, lo otro, también porque no vamos a revelar identidades, pero ciertamente muchas están tratando de cuidar a su personal con programas propios que han generado, ¿verdad? Para poder mejorar no solamente el tema de cómo se sienten y hablando, sino que dotándolos de algunos recursos que les puedan facilitar su trabajo y con el hecho también de que no pierdan su trabajo, creo que también es
es algo bastante valioso que están haciendo las instituciones privadas. Muy bien, gracias, Erika. Si los demás panelistas quieren aportar sobre esta pregunta que nos hace Pedro Canaca. Luz, yo no soy panelista, pero sí me gustaría participar Claro sobre sí. este tema. Adelante, por favor. Gracias. Gracias. Cuando pensamos en instituciones privadas, muchas veces pensamos en un grupo reducido de colegios privados de alto costo, de inversión y élites. Pero la verdad es que la mayoría de los centros educativos privados en el país, más de como 57% de las instituciones privadas cobran $30 o menos por mes. Es decir, que son colegios pequeños, asequibles en su precio, y esto incluye también a los CESES, ¿verdad? Que son colegios no estatales. Entonces, efectivamente, sospechamos que este sector está en mucho peligro, en mucha dificultad económica. Se nos han reportado docentes que no les están pagando el salario completo, les cambian los lineamientos cada semana porque la verdad el colegio no estaba preparado por eso, y las familias no necesariamente son de un sector económico muy distinto al sector público. Pero como la Constitución de la República da el derecho a los padres de familia a elegir el tipo de educación que quieren para sus hijos, hay padres de familia por diversas razones que eligen pagar un colegio pequeño, de bajo costo, en lugar de mandarlos al sector público. A veces es por cuestiones de que se lo siento que son más seguros, no es necesariamente por ese tema de calidad educativa. Entonces, ese sector, que repito, es 57% de la oferta privada, que la oferta privada cubre más o menos 20%, uno en cada 5 niños y niñas en la escuela está en un colegio privado. Esas instituciones realmente están en dificultades porque los padres de familia no pueden pagar o no quieren pagar porque sus hijos no están yendo a las instalaciones, y por ende no están pagando a sus docentes, que ya es un sector de por sí mal pagado, o sea, no es un salario competitivo para comenzar. Entonces, hablar de aspectos emocionales en ese caso, yo sí creo que los docentes que están empleados ahí, que es un porcentaje menor, ¿verdad? Mucho menor que en el sector público, pero han de estar pasando por muchas dificultades por esa situación más de ese sector. Gracias. Muchas gracias, Paulín. Yo quiero suscribir nada más lo que dice Paulín, es cierto. Yo soy testigo de que hay muchos colegas maestros en pequeñas instituciones privadas que están pasando la misma situación, que están pasando este tipo de problemas, y bueno, suscribo totalmente lo que ha dicho Paulín, que es algo que debemos de ponerle bastante atención porque es uno de los sectores que se está viendo bastante afectado, especialmente los colegas. Gracias, Ricardo. Gracias. Gracias por los aportes. Pasamos a la siguiente pregunta. Siempre Carol nos dice, hay incertidumbre con el tema de retorno. ¿Qué pensamos acerca de esto? Solo activa el micrófono quien quiera hacer su comentario, por favor. Bueno, creo que sí hay bastante incertidumbre, ¿no? Ya que pues hasta el momento no hay una fecha establecida, no se ha consensuado una fecha para retornar a los centros educativos, y yo creo que también esto es algo que vamos a esperar del Ministerio de Educación, que presenten un plan de retorno, como ya lo han presentado otros países, donde pues se tiene que evaluar pues, muy bien quiénes van a retornar. En algunos países han valorado pues, que van a regresar a los centros escolares por secciones, o sea, no todos
todos los estudiantes para evitar las aglomeraciones, sino que van a estar llegando algunos grados, algunos días, obviamente bajo todas las estrictas medidas de salud y de cuidado. Yo creo que me gustaría realmente ver que el ministerio pues, nos presente dentro de poco una propuesta de retorno que se pueda también discutir, que se pueda conversar y compartir con los maestros para tener también una retroalimentación al respecto. Pero sí debe ser algo muy bien pensado y de planificarse. Muchas gracias, Ricardo. Un comentario que nos hace Edith Rivas. Muy idóneo lo que plantea Erika. El buen uso de la tecnología es esencial para mejorar estos procesos educativos. Pasamos, por favor, a la siguiente pregunta. Alex Iglesias nos dice, dadas las condiciones sociales, económicas y educativas de carácter estructural habidas en El Salvador, cabría la posibilidad de introducir un modelo educativo híbrido o semipresencial de manera generalizada en el mediano y largo plazo en el país. Y una segunda pregunta, ¿qué ventajas y desventajas traería la introducción de un modelo semipresencial en el sistema educativo salvadoreño? A la dinámica abrimos micrófono, por favor, quien quiera responder. Bien, en esa pregunta me gustaría aportar un poco. Bueno, podemos observar que varias universidades ya retomaron en este momento la situación, ya visualizaron cuál es el problema actual y en función de eso ya se está trabajando. Por ejemplo, en el caso de las universidades privadas, muchas de las carreras que no contaban con el apoyo virtual, ahora ya se está trabajando en esa línea. La mayoría de docentes ya estamos impartiendo clases a nivel virtual, ¿verdad? Y también ya se está planteando la idea de que las capacitaciones y las formaciones en este interciclo vayan en ese sentido, ¿verdad? Sobre todo a nivel universitario, ¿verdad? De que nuestra formación sea en aras de la mejora de un modelo educativo híbrido, ¿verdad? Donde podamos ver la parte presencial una vez que ya volvamos a las universidades, pero también la parte virtual, cómo puedo yo trabajar con mis estudiantes haciendo uso de diferentes herramientas tecnológicas, donde yo puedo trabajar con ellos de manera sincrónica o asincrónicamente, ¿verdad? Y esto, en la medida de lo posible, busca generar un entorno más amplio para que los estudiantes puedan tener acceso no solo a una educación hasta el momento presencial en la mayoría de instituciones, hasta antes de la pandemia, sino que no nos vuelvan a agarrar en curva, dada la situación, ¿verdad? Si en cualquier momento hay un rebrote, cosa a la que tenemos que estar preparados, ¿verdad? Poder asumirlo en esta ocasión de la mejor forma posible, ¿verdad? Ya estar preparados para esa situación. Y entre las desventajas que encontraríamos, por supuesto, ya algunos de mis compañeros lo han mencionado en sus ponencias, igual yo lo mencioné al inicio, el problema que tenemos de conectividad, también el problema que tenemos con muchos estudiantes que no manejan las herramientas virtuales. A veces decimos, ellos son nativos digitales, pero el problema es que nos encontramos con muchos estudiantes que no tienen ese manejo y a veces la situación se agrava cuando el docente no puede darles tampoco ese apoyo. Entonces, es una situación que genera desventajas. Y entre las ventajas que podríamos encontrar, por supuesto, es que la continuidad educativa se mantendría, ¿verdad? Muchas gracias, Ana María. No sé si los otros compañeros quieren aportar sobre esta parte de Axel Iglesias. Bien, seguimos a la siguiente pregunta, por favor. Bueno, muchas gracias.
Luz, voy a continuar yo con la siguiente pregunta. En este caso, Pedro Canacas pregunta, ¿qué pasará con aquellas carreras que requieren presencia, prácticas y aplicación, como la ingeniería, arquitectura, derecho, entre otros? Esto estamos hablando de educación superior, ahí tal vez Elmar nos puede dar tal vez algunos comentarios acerca de esto. Elmar. Mauricio. Bueno, es lo que estábamos comentando. Hay carreras que demandan presencialidades porque son carreras técnicas. Por ejemplo, se mencionaba en una reunión que se tenía las carreras de medicina. Hay materias en medicina que son carreras prácticamente que tienen que ir al laboratorio, que tienen que jugar con instrumentos, con elementos prácticos, y es bien difícil que se crean diseños para darlas virtualmente. Es un problema que se está discutiendo en el caso de las ingenierías. Yo estoy, de vez en cuando acompaño a los agroecólogos en sus laboratorios y yo me doy cuenta que difícilmente virtualmente van a poder ellos hacer esos ensayos microscópicos que estaban haciendo. Uno de ellos estaba haciendo una investigación sobre las bacterias en el campo universitario. Ahí me di cuenta que hay bacterias terrenas, aéreas, acuáticas. Entonces, es bien difícil hacer eso. Yo creo que eso se tiene que ser una educación semivirtual. Estas carreras demandan de presencialidad, demandan de laboratorio. Por lo tanto, va a ser bien difícil que se logren a convertir en materias 100% virtuales. Sobre todo las carreras técnicas, ingeniería, medicina y todo esto. Derecho no sé en qué, quizá medicina forense, pero la carrera del derecho es toda más humanística. Sin embargo, yo sigo sosteniendo que esta eventualidad que nosotros estamos viviendo va a ser coyuntural. Y vamos a volver a la presencialidad. Lo que sí hay que estar preparados siempre para las eventualidades que nosotros tenemos en nuestro país. Y vuelvo a insistir, las universidades por lo menos tienen que tener una materia virtual en su programa de estudio, en su ciclo, y los profesores tienen que tener una aula de apoyo donde puedan subir tareas para que combinen esto, virtualidad y presencialidad. No sé si respondo al compañero. Bien, gracias Mauricio. Creo que has dado pues un comentario bastante acertado acerca de lo que puede suceder con estas carreras muy prácticas, como decís, ¿verdad? Donde se necesita bastante el trabajo presencial, ¿verdad? No puede ser 100% virtual. A continuación, pues tenemos o queremos nosotros agradecerles a todos los que han estado siguiéndonos en este webinar, donde hemos tratado de tratar los retos y desafíos que enfrenta la comunidad educativa en este marco del COVID. Y agradecer a todos los que nos han estado siguiendo, ¿verdad? Nos han estado dando un poco de información, también los panelistas, ¿verdad? Que han estado dándonos información sobre distintos aspectos, cómo está la educación pública, la educación privada, la educación superior. Y agradecerles a ellos por su participación, ¿verdad? A los que nos han estado siguiendo con sus preguntas muy acertadas, que nos ayudan también a analizar y a seguir discutiendo esta temática que pues la vamos a tener que seguir dándole más idea, más pensamiento, porque es algo que nos sigue, pues sigue de acá unos meses más, quizás hasta el próximo año, ¿verdad? Entonces hay muchos problemas, muchas situaciones que hay que resolver. Agradecemos a todos los panelistas, a las personas que nos han estado siguiendo y darles a todos pues nuevamente las gracias y vamos nosotros a seguir pues preparando nuevos webinars para seguir compartiendo con ustedes y poder seguir analizando la situación educativa, que es algo que es muy importante para nuestra sociedad. Bien, ¿sí? Perdón, Rubén. Sí, siga. Sí, agradecer al Instituto de Profesionales de Educación
que es una iniciativa educativa que busca promover y evaluar políticas y temáticas educativas. Ellos nos han apoyado para llevar a cabo este webinar, al licenciado Hugo Lima, que es el soporte técnico que tenemos para llevarlo a cabo. Agradecemos a nuestra directora de la maestría de la UCA, Pauline Martin, que nos ha dado buenos aportes también en este webinar. Y pues seguimos comprometidos en seguir reflexionando los diferentes desafíos y retos a los que se enfrenta la educación, no solo en situaciones de emergencia, porque como ya bien lo explicaban los panelistas, pues la emergencia quizás solo ha venido como a desnudar todas esas problemáticas, necesidades que se tienen dentro del sistema educativo. Así que a todos, muchísimas gracias. Y nomás resta darle el espacio a cada uno de los panelistas para que puedan despedirse del público. Muchísimas gracias. Adelante. Bueno, muchas gracias por el espacio. Gracias por permitirme compartir con todos ustedes, al lado de ustedes, aunque sea de una manera virtual. Yo les dejo con la inquietud de que necesitamos transformar la sociedad, y ahora que es un tiempo de crisis, creo que es el momento idóneo para esa transformación, y qué mejor manera que hacerlo a través de la educación. Gracias. Gracias, Erika. En mi caso, agradecerles a todos el espacio, por supuesto el apoyo técnico y también toda la logística, ¿verdad? En este evento. También a los que nos han apoyado escuchándonos, ¿verdad? Hablar de temas educativos es algo sumamente importante en estos momentos. Bueno, lo es todo el tiempo realmente. Y realmente es un tema que nos apasiona. Todos nosotros hemos en alguna medida estado en diferentes niveles educativos, aprovechando de enseñar, también dando nuestros aportes, ¿verdad?, a la niñez y a la juventud salvadoreña. Así que es importantísimo desde este momento tomar estos temas educativos y hacer una reflexión profunda de en qué momento nos encontramos, ¿verdad?, ante la pandemia, ante todas las situaciones que se nos han presentado hasta el momento. Y por supuesto, este es el primero. Esperamos contar siempre con la participación de todos, y por supuesto que nos estén escuchando muchas personas que nos han podido estar acompañando por este medio, que puedan seguirnos escuchando y también apoyando con muchas preguntas, porque al final el ámbito educativo hay mucho que aprender ahí, ¿verdad? Gracias. Adelante, Ricardo. Gracias, Ana María. Bueno, yo también quiero agradecerles por el espacio, por la experiencia. Creo que siempre es necesario que platiquemos y hablemos mucho sobre educación. Y mientras más este tema esté en la agenda mediática, y debería de estar también en la agenda política, pues creo que nos beneficia a todos, porque a El Salvador le hace falta muchísimo más invertir, hablar y sobre todo transformar nuestra realidad a través de la educación. Así que pues les agradezco mucho a quienes nos han sintonizado también. También al Instituto de Profesionales de la Educación, que es una institución, pues, bueno, es una iniciativa educativa que busca, pues, crear también una red de profesionales que puedan aportar en temas educativos, también analizar, presentar investigaciones y también eventos como este, donde también desde nuestra perspectiva, pues, podemos aportar a la realidad salvadoreña. Muchas gracias. Gracias, Ricardo. Mauricio, adelante. Mauricio, activa tu micrófono. Gracias por la oportunidad de compartir ideas. Y yo sigo pensando que los desafíos que son externos son provocaciones internas que se convierten en retos, bien discernidas, se convierten en oportunidades. Yo creo que estamos en una situación privilegiada, y sigo utilizando esta metáfora que la escuché en algún momento, pero la he transformado. Esta pandemia ha sido como que han cortado la milpa y nos han dejado ver el terreno donde nosotros hemos estado sembrando, cultivando. Y ahí es necesario labrarlo de nuevo,
para sembrar nuevos caracteres en nuestros estudiantes, nuevas formaciones en nuestros docentes, y las instituciones también tienen que transformarse y adaptarse a los nuevos retos del tiempo. Gracias a todos y a todas. Gracias, Mauricio. Paulín. Pues en primer lugar los quiero felicitar porque ha sido un foro muy bien planificado, equilibrado, con perspectiva de diferentes sectores y visualizando sectores que a veces dejamos fuera, por ejemplo, educación superior y también el sector privado. Entonces, felicidades, tienen una voz, hay que usarla, tienen cosas importantes que decir, cada quien desde su campo de trabajo o el lugar donde se desempeñan, y les animo a seguir usando esa voz para plantear nuevas perspectivas, innovaciones, etcétera. Gracias. Gracias, Paulín. Agradecer a Hugo. Hugo, sí, por favor, su participación en el cierre de este evento. No, gracias a ustedes por permitirme ayudarles aquí con mucho gusto desde, como decimos, tras bambalinas, ¿verdad? Apoyándoles en todo lo logístico, operativo, informático, tecnológico. Bueno, además soy profesor de lenguaje y literatura, igual estudiamos la licenciatura junto con Ricardo, así que pero aquí estamos con las inquietudes tecnológicas. Gracias y de verdad sus aportes han ayudado mucho. Créanme que han tenido un gran alcance y ahí quedan los comentarios y como hemos dicho desde hace tiempo, que este sea el primero de muchos más que podemos planificar, organizar y echar a andar, ¿no? Así que gracias y muy buenas tardes para todos. Muchísimas gracias, Hugo. El espacio para Rubén para despedirse. Bueno, quiero dar las gracias nuevamente a los panelistas, a mis compañeros que hemos organizado este evento, a Paulín que nos ha acompañado también, y a todos los que nos han seguido, ¿verdad? A través del Facebook y de la plataforma Zoom, ¿verdad? Y decirles que estos problemas educativos que tenemos ahora, ¿verdad? Tenemos que seguir aportando ideas para ir solventando todas las dificultades que puedan surgir con él, ¿verdad? Ese debe ser nuestro papel como docentes, ¿verdad? Como personas interesadas en la educación. Y esperamos, pues, más adelante traer otros temas, ¿verdad? Que siempre hay nuevos temas que se pueden abordar y que ayudan, pues, a mejorar la educación y el ejercicio también de la docencia y todo lo que tenga que ver con estos procesos. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Debo reconocer que fue una iniciativa de Ana María y Ricardo. Ellos me contactaron a mí, contactaron a Erika, a Mauricio, luego a Rubén, ¿verdad? Y pues con el apoyo de Paulín estamos iniciando en este proceso de llevar a la luz, ¿verdad? Estos retos y estos desafíos a los que se enfrenta la educación, como les decía hace un momento, no solamente en emergencias, no solamente en crisis, sino son retos y desafíos que se traen de años, pero que es bien importante, ¿verdad? Reconocer que se necesitan cambios. Y en ese sentido, pues, como han dicho todos los colegas, ¿verdad? No va a ser el primero, esperamos que seguir preparando nuevos temas para ponerlo en la palestra y que pues todos los docentes, padres de familia, seguidores en general, puedan ir aportando también desde sus espacios, ¿verdad? Para ir enriqueciéndonos y aprendiendo todos, porque este es un espacio de aprendizaje donde todos aportamos y todos aprendemos. Muchísimas gracias y pasen feliz tarde. Ok.